continua. En realidad no es sino el cambio de vida, como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es darse cuenta que uno pasa a una vida nueva, ¿no es cierto? Tenemos en este momento conciencia de que, bueno, hay una vida que traíamos, una vida que nos llevaba a nada, a lo que se llama a la perdición, y ahora se abrió un camino nuevo, que es el camino de la salvación. Bien, entonces, en todos esos capítulos, hasta el capítulo 5, parte del capítulo 5 y 6, hemos visto todo lo que es la justificación, llamado a santificación, y luego en el capítulo 8 de abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que es la vida en el Espíritu. Y en los capítulos 9 hasta el 11 vimos como un paréntesis en el cual en el libro de Romanos encontramos la explicación de lo que pasó con Israel y lo que aún pasa y lo que será después, ¿verdad? Bien, pero yo quiero que nos centremos entonces en nosotros como personas, en primer lugar, nuestra vida individual, nuestra relación con Dios, o sea, el haber entendido de que Cristo nos redimió, de que ahora Dios nos llamó a una nueva vida, que ahora tenemos que vivir muy distinto, ¿verdad? Es el cambio de vida. Ahora, nosotros entendemos que Dios en su misericordia es que nos acercó la bendición de la redención. Y una vez que el Espíritu Santo nos habló, nos convenció, como dice Juan, de pecado, de justicia, de juicio, abrimos nuestro corazón, lo entendimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y no es una decisión intelectual, es una decisión profunda que abarca nuestra alma, nuestro espíritu, porque es allí donde el Espíritu toca nuestra vida, ¿eh? Pasa por nuestro intelecto, pero alcanza nuestro corazón. Y eso lo hace Dios con su palabra, ¿no? Por eso habla de que es espada de dos filos que alcanza hasta los pétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Entonces vemos nosotros aquí lo que es la grande misericordia de Dios, mostrada a través de Jesucristo, que nos redimió con su sangre y nos abrió la puerta, como dice la Escritura, una nueva vida. Bien, entonces a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 15, en el libro de Romanos encontramos lo que es la vida y el servicio cristiano, o sea, la vida práctica del cristianismo. No es el desarrollar una teoría aplicada a nuestra vida, no, es el desarrollar la verdad de Dios en nuestra vida, que se haga carne en nuestro diario vivir. Y esto se llama un nuevo estilo de vida. O sea, quiere decir que nosotros a esa misericordia que Dios ha mostrado y sigue mostrando por la raza humana, aquellos que hemos aceptado a Cristo, estamos siendo llamados cada día entonces a responder con nuestra vida a esa misericordia, ¿no es cierto? Y la Biblia, en los capítulos estos que vamos a ver, el capítulo 12, precisamente nos muestra es una introducción que es base de una vida guiada por el Espíritu, ¿sí? Acuérdense que Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si le aplicamos un refrán a esto, ¿no? Es como decir, bueno, de tal palo, tal astilla. ¿De qué palo venimos? Como astilla tenemos que mostrar que en nuestra vida se tiene que ver de qué palo venimos, ¿cierto? Por eso dice Romanos 8:14, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, ahora, la palabra hijos se nos aplica a nosotros y en la Biblia, desde el nuevo nacimiento,
pero no como hijos naturales, sino como hijos adoptivos. Acuérdense que en Romanos precisamente habla de lo que es la adopción. Adoptó. Dice que nos ha dado el espíritu de adopción, no espíritu de temor, sino espíritu de adopción con el cual clamamos Abba Padre. Y ustedes entienden esta expresión, ¿verdad? Abba, Padre, Abba, es como una expresión de una intimidad, de un compartir de amor, de relación, ¿verdad? Es como cuando uno a su padre, yo a mi padre, por ejemplo, en mi relación con él era, yo le decía papito, no le decía hey papá o señor Enrique, era su nombre, sino papito. ¿Por qué? Porque nací con él y fui creciendo y desarrollándome con él. Y entonces mi corazón, mis sentimientos se fueron ligando con él. Entonces, en mi interior yo siempre sentía ese que me llamaba a cuando lo veía, cuando conversaba con él, cuando lo llamaba a decirle papito. Y eso es lo que la Biblia dice, que cuando venimos al Señor, nueva criatura somos, ¿sí? Somos hijos de Él. Nos ha dado el espíritu de adopción. Y para llegar a esa relación de sentir que en esa adopción no es el concepto de lo que nosotros, por lo menos en lo occidental, consideramos como adopción, ¿verdad? Ustedes saben que, y me voy a detener un tiempo con esto de lo que es la adopción para que entendamos bien lo que sigue en el capítulo 12 en adelante, porque es nuestra respuesta con nuestra vida a esa misericordia de Dios. Y nuestra respuesta tiene que ser no por teoría, no por un mandato, no. Nuestra respuesta con nuestra vida a la misericordia de Dios tiene que ser con todo lo que somos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mientras vivimos, tenemos que desarrollar una vida que responda, que le diga a Dios, sí, entiendo tu misericordia, aleluya, voy a vivir esto nuevo, ¿no es cierto? Y hay un versículo que nos va a llamar a otra, a clarificar algo más, ¿no es cierto? Pero con nuestra vida entonces, tenemos que entender que somos adoptados. Bien, la palabra adopción, ¿no? Hijos adoptados, ustedes saben que la adopción eh, en los romanos, que es de donde nació precisamente mucho de la regulación legal de lo que es la adopción en el mundo entero prácticamente. Allí se dieron como que los primeros brotes de lo que hace la adopción. La adopción era realmente un acto muy serio, también era un acto bastante complicado, ¿no es cierto? Eh, y en la adopción, nosotros encontramos que es parte del derecho romano y esa adopción se refiere a alguien que se encuentra bajo la patria potestad de otro. O sea, aquí entra lo que es la patria potestad, que nosotros tenemos en el claro, ¿verdad? La patria potestad, el concepto de patria potestad es como si el padre era dueño absoluto de la vida del grupo familiar, de sus hijos y del grupo familiar. Era la forma de mantener la unidad y poder gobernar, o sea, poder manejar la familia con la patria potestad. Y era tal la patria potestad, algo tan radical que aún el padre tenía el derecho absoluto de, si creía que debía matar a un hijo por alguna razón que a él lo exacerbaba demasiado y él consideraba que era mejor que no siguiera viviendo, tenía todo el derecho porque él era, por su patria potestad, era el dueño absoluto de esa vida y hasta podía matarlo. Ahora, no había en ese entonces, no se consideraba lo que era la edad
de mayoría, la mayoría de edad, el concepto de mayoría de edad, porque hoy en día, pues en el mundo entero nos manejamos con el concepto de mayoría de edad. Quizá hay algún país que no maneje ese concepto. Ya mundialmente es manejado ese concepto de mayoría de edad. En la patria potestad no existía el concepto de mayoría de edad. Podía tener 10, 15, 30, 50 años, pero mientras estuviese en el núcleo familiar y no se hubiese ido de casa, era el padre dueño absoluto de esa vida. Bien, por lo tanto, la adopción era un proceso serio y bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, eh, el adoptar a alguien era ir por alguien que estaba bajo la patria potestad de otro, ¿no es cierto? Y había que tratar de deshacer esa patria potestad para poder tener la posibilidad de adoptar. Ahora fíjese, si nosotros miramos bien las escrituras con respecto a este concepto de la adopción, nosotros vemos que Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador, ¿verdad? Nuestro Padre que nos dio la vida, ¿sí? Esta vida física. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el mismo Jesús dijo, Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, el mismo Jesús está diciendo, mi Padre los creó a ustedes, pero Satanás apareció para deshacer todo el plan, el propósito de Dios con la vida de ustedes, ¿no? Y él vino fue a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué robó? Precisamente robó la relación con Dios para llevarnos a los seres humanos a pertenecer a Él en un estado de esclavitud de pecado. Entonces, y fíjese, es interesante cuando leemos el capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, donde hay una controversia de Jesús con los eruditos, los sabios o sabiondos de la ley, ¿sí? Los fariseos, ¿no? Y empieza a hablarles de lo que es la profecía, a mencionarles de lo que era la descendencia de Abraham, lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender de que ellos tenían que entender que si ellos se sentían y sabían lo que era la promesa en Abraham, tenían que aceptar que Jesús era ese Mesías venido en esa descendencia. Y en esa controversia, Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y le dijo, no, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Fíjese, Jesús mismo le dijo a aquellos que conocían bien la palabra, la enseñaban y exigían por la palabra, Jesús le dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, la potestad, la patria potestad ejercía Satanás sobre la raza humana o que ejerce sobre la raza humana de aquellos que vivimos en pecado, ¿verdad? Entonces, la adopción era compleja y era también, no era fácil, ¿cierto? Por eso, estábamos bajo la potestad de Satanás. Por lo tanto, éramos esclavos del pecado y nuestra herencia, ¿sí? Era una condena eterna, era un infierno lejos de Dios que nos creó y también éramos herederos de todas las cosas de Satanás viviendo bajo su potestad. Yo creo que está claro, ¿verdad? Bien, entonces, acá vemos algo. ¿Cuál era el objeto de la potestad, de la adopción? ¿Cuál era el objeto de la adopción? Y cuando nosotros leemos algo acerca de esto, encontramos que la adopción, el objeto de la adopción era introducir escogidos, seleccionados, escogidos para su familia, ¿sí? Y era motivada por el potencial que podía tener la vida del adoptado y también el deseo
del que adoptaba, de darle cariño, ternura, estima y todo el afecto que podía tener, ¿no es cierto? ¿Entiende hasta aquí? O sea, el objeto de adopción era introducir en la familia escogidos, escogidos para esa familia, pero esa escogencia estaba motivada por el potencial que podía tener la vida de la persona que iba a ser adoptada, en primer lugar, y también el deseo del adoptante de querer también dar, ¿no? de su, de su cariño, de su ternura, de sus sentimientos, de su estima, de su afecto, ¿no? De su apoyo, de su protección. Todo es el objeto de la adopción. Ahora, yo creo que ustedes van entendiendo entonces la profundidad que tiene este término de hijos adoptados, ¿cierto? Bien, aún los esclavos eran pasibles de ser adoptados también. Y era algo interesante porque aún los esclavos, cuando eran adoptados, una vez que eran adoptados, ellos tenían todo el derecho hasta de cambiarse el nombre y pedir que le pusieran el nombre de el padre que los adoptaba. O sea, la adopción era algo tremendo. Tenía una repercusión que o sea, prácticamente casi como que maravilla, ¿no es cierto? Hasta el esclavo tenía el derecho, cuando era adoptado, de ponerse el mismo nombre del que lo adoptó, ¿no? Y además eran herederos y coherederos de todo lo que pertenecía a la familia adoptada. Y era interesante porque aquel que era adoptado, aquel que era adoptado, no podía ser entregado más nunca en adopción a nadie. O sea, quedaba para siempre como hijo en la casa, en la familia, y era heredero de todo, ¿no? Era heredero y coheredero, si había algún hijo, coheredero con el hijo que estaba allí. Bien, y en la adopción, eran herederos, coherederos de todo lo que pertenecía a la familia adoptante, incluyendo el culto que la familia rendía a los dioses, en ese caso, hablando de los romanos, a los dioses lares, ¿no es cierto? Eh, Era como pasa casi en la mayoría del pueblo japonés, cada familia tiene su dios, ¿no? Bueno, y en ese entonces, también en los romanos, en la cultura romana, las familias adoptaban su dios y esa familia tenía su culto. Y los cultos se lo hacían a los dioses lares, ¿no? Los dioses lares, usted lee allí en lo que es la mitología y la tradición religiosa de los romanos, del imperio romano en sí. Los dioses lares eran deidades romanas que se decían que eran hijas de Lara y el dios Mercurio, ¿no? Ese era, y por eso se llamaban los dioses lares, descendientes de las deidades, ¿no? Eh, Eran deidades descendientes de Lara con Mercurio, que esto eran cultos de los etruscos, y las familias tenían sus cultos. Bien, el adoptado tenía también adoptaba el derecho de rendir culto a esas deidades de la familia que lo adoptaba, ¿cierto? Ahora, el hijo adoptado perdía todos los derechos y deberes y vínculos también, derechos, deberes y vínculos que tenía con su antigua familia. O sea, era como cuando se cerraba la puerta y se lo llevaban, por decir así, era como si hubieran pasado la tapa de la tumba, ¿verdad? Desaparecía para la familia o el lugar de donde salió para ser adoptado en otra familia. Entonces, perdía todos los derechos, deberes y vínculos que tenía
con su antigua familia. Por eso el adoptado heredaba todo lo que tenía la familia que lo adoptaba, ¿sí? Entonces, creo que vamos entendiendo que la palabra adopción, que el ser hijos adoptados, no tiene la connotación de lo occidental. Porque fíjese que a través de la historia de nosotros los occidentales, la adopción se consideraba como un acto de misericordia, pero para un pobrecito, ¿verdad? Y aún ese adoptado se lo hacía sentir como que este, menos valor dentro del grupo familiar. Y el grupo familiar lo veía como que este es un agregado, pero ya está. Mientras que la adopción a que se refiere la palabra de Dios tiene que ver con el concepto antiguo romano. Cuando venía adoptado, la familia lo recibía como que hubiese nacido entre ellos y no había el prejuicio de que este vino de otro lado, ¿no? Este es un extraño que apareció acá. No, en la familia era como bienvenido y sabían los hijos naturales de que ese que llegó tenía un derecho tan grande que ellos quizás no lo tenían aún siendo naturales, y era de que más nunca podían deshacerse de él, mientras que los hijos naturales lo podían entregar en adopción y que era heredero de todo, porque también había perdido todos los derechos que tenía y los deberes de su antigua familia y sus vínculos, ¿no? Entonces, venían a una nueva vida, a un nuevo lugar, a una nueva familia, a un nuevo nombre. Por eso, la revelación del Apocalipsis dice que allí la Biblia dice que tiene un nuevo nombre, ¿verdad? Un nuevo nombre, ¿sí? Un nombre nuevo escrito, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, el adoptado tenía esa bendición, esa posibilidad. Y nosotros, si lo miramos bien, vamos identificándonos así. Bien, la adopción tenía dos etapas. Dentro de toda la complejidad, habían dos etapas que eran importantes. Una etapa que se llamaba mancipatio, que era la primera etapa, que esa era como una venta, constaba de una venta simulada, una venta simbólica, en la que se usaban simbólicamente unas monedas, ¿no? Y una balanza. El que tenía a la persona o el hijo que iba a entregar en adopción, delante de una autoridad y delante de testigos, siempre había testigos, 7 testigos, donde estaba el que tenía la patria potestad, más el que venía a adoptar a ese hijo. Y delante de esos testigos, con unas monedas y con una balanza, simbólicamente, el que tenía la patria potestad venía y le vendía al otro el hijo. El otro entregaba unas monedas, las ponía en la balanza y después este que tenía el hijo agarraba y venía y se lo compraba otra vez y lo tenía. Después venía y volvía y se lo vendía por segunda vez. El otro ponía las monedas en la balanza y lo tenía como hijo. Luego, este se lo compraba otra vez y lo tenía. Después, por tercera vez, lo vendía, pero después no lo compraba más. Ese era simbólicamente esa ceremonia, por decir así, la primera etapa de la adopción, lo que se llama mancipatio. O sea, simbólicamente lo vendía 3 veces, pero las 2 primeras veces lo recuperaba, pero la tercera vez
ya no lo recuperaba. Delante de 7 testigos. Entonces, una vez que se producía eso, ¿sí? Ese simbolismo se llevaba a cabo 3 veces, ¿no es cierto? Pero en la tercera ya se perdía la patria potestad. Así perdía la patria potestad. Entonces, de ahí el adoptante iba con los 7 testigos delante del pretorio, ¿no? Delante de las autoridades del magistrado romano en ese entonces, y venía la segunda etapa, que era la etapa del vindicatio. Son términos latinos, ¿no? Vindicatio. El padre adoptante se dirigía al magistrado de la corte romana y presentaba el caso legal para la transferencia a su patria potestad. Y cuando esto se completaba, entonces quedaba consumada la adopción, ¿verdad? Entonces, los 7 testigos estaban allí y los 7 testigos tenían que estar todos acordes a que la operación, ¿no? El proceso se llevó a cabo correctamente. Y en la etapa del vindicatio, entonces era cuando ya se firmaban los papeles de que aquel perdió la patria potestad y ahora este hijo será adoptado. Y ese hijo recibía la bienvenida a una nueva vida, a una nueva situación, pero también era recibido a un nuevo estilo de vida. Ya no tenía obligaciones, ni derechos, ni deberes, pero ahora pertenecía a otra familia. Yo creo que en el fondo ustedes van trayendo, el Espíritu Santo va trayendo pasajes bíblicos, ¿verdad? La Biblia dice que nos trajo a la familia de Dios. Eso dice la Escritura, la familia de Dios. Bien, entonces, así se consumaba la adopción. Ahora bien, hermanos, nosotros hemos sido escogidos. Acuérdense que el objeto de la salvación, de la adopción, era escoger, ¿sí? Eran introducir escogidos a una familia. Ahora bien, nosotros hemos sido escogidos para adopción. Hay pasajes de la Escritura que podemos leer en el libro de Efesios. En el libro de Efesios leemos el capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, abrió la puerta de la herencia según nos escogió. El objeto de la adopción era introducir escogidos en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y fíjese, dice antes de la fundación del mundo. Yo les decía que el objeto de la adopción era introducir escogidos y que una de las cosas que se tenía en cuenta era el que iba a adoptar el potencial de la persona, del hijo que iba a adoptar, el potencial de vida que tenía, de talento si lo podía ver, más también el deseo personal de darle todos sus afectos, todo su amor, etcétera. ¿Verdad? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Y sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer como un fuego vivo en nuestro corazón. Somos adoptados, somos escogidos, somos algo selecto para Dios, ¿no? Hay algo de nuestra vida que importa y a Dios le importa porque Él nos creó y nos conoce. Y por eso dice Romanos, Él nos dio el espíritu de adopción. Romanos 8:15, ¿verdad? Ahora, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 30, dice, podemos leer desde el 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo escogió Dios y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, mis amados, el comenzar del capítulo 12, yo sentí que era necesario que entendiéramos esto, que en nuestro corazón esto se haga una llama viva día a día. Somos adoptados, pero es una calidad de adopción superior a lo que las leyes de este mundo consideran como adopción, ¿no? Hemos sido escogidos para ser adoptados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, mis amados, acá tenemos precisamente lo que les decía al comienzo. Nosotros entendemos la grande misericordia de Dios y nuestra vida tiene que dar una respuesta a esa misericordia de Dios como hijos adoptados en Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, por lo tanto, estos capítulos que siguen, ¿no? El capítulo 12 en adelante, tienen que ver con el aspecto práctico de lo que es la justificación y la santificación en la vida diaria de nosotros, los cristianos. Cuando leemos entonces Romanos capítulo 12, leemos Romanos capítulo 12. Los dos primeros versículos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y fíjense que usa la palabra sacrificio. Acuérdense que la patria potestad le daba toda la autoridad a la persona de ser el dueño de una vida y, si era necesario y le parecía, aún quitarle la vida. Ahora, nosotros somos hijos adoptivos de Dios.
Patria potestad nos lleva a que en nuestro corazón nosotros anidemos, hagamos la idea, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿qué sacrificio es? Es precisamente el ahora ya hemos sido rescatados de la otra patria potestad, de las tinieblas, como leíamos, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esa luz admirable es que tenemos que desarrollar nuestra vida en respuesta a la misericordia de Dios, ¿sí? Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, en estos dos versículos hay dos términos, ¿no? Son dos términos paralelos, ¿no?, que es cuerpo y mente. ¿Sí? Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable, y después dice la renovación de vuestro entendimiento, o sea, cuerpo y mente. Nosotros cuando leemos un poco la historia y la filosofía, ¿no?, encontramos que la filosofía griega consideraba que el cuerpo físico era malo, ¿no? Y el cuerpo era el área, en realidad es el área de las tentaciones, ¿verdad? Pero el cuerpo es moralmente neutro. Eso es lo que tenemos que pensar. Solamente nuestro corazón, nuestra mente, es la que lo lleva a donde lo puede llevar, ¿verdad? Moralmente neutro. Entonces, no es pensar como los griegos, ¿verdad? Que por eso es que maltrataban el cuerpo como para someterlo, ¿verdad? Y realmente los creyentes necesitamos es comprometer o entregar nuestro ser entero o nuestra persona completa a Dios, así como antes estamos entregados al pecado sin Dios, ¿verdad? Nos jugábamos todos sin Dios, que el Espíritu Santo y su palabra nos ayude en nuestro corazón a proponernos día a día, a jugarnos nuestra vida por lo que Dios quiere y espera de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Esto no quiere decir que hay que darle un trato duro al cuerpo, ¿verdad? Porque eso es lo que se llama ascetismo, ¿cierto? Por el castigo físico con fines religiosos, ¿verdad? No, es lo que ustedes saben. Yo, cuando estaba preparando esta enseñanza, me estaba acordando de un pueblo que hay en Colombia, en la zona del Caribe, que se llama Santo Tomás, tiene el nombre de un santo, y para la Semana Santa acostumbraban, no sé si todavía, pero acostumbraban a flagelarse los que pagaban manda, pero se flagelaban de veras, o sea, se ponían una capucha, apenas se le veían los ojos, ¿no? Iban caminando y era una procesión cumpliendo una manda, una peregrinación, ¿no? Pero mientras iban caminando, se iban pegando con las boleadoras, como las que se usan acá, las boleadoras que se conocen acá en Argentina, bueno, con boleadoras así, se iban pegando en la espalda cruzado, se iban pegando, se iban pegando. Y donde pegaba la boleadora, al fin de la marcha, que la hacían como una marcha de 2 o 3 kilómetros, los que estaban pagando penitencia, sacrificando el cuerpo, le aparecían unos hematomas que luego los hematomas se los drenaban, le drenaban la sangre, cortándolo así en vivo, sin anestesia, sin nada. O sea, parece mentira lo que les cuento, pero esto sucedía, no sé si sigue sucediendo, porque hace muchos años estoy desconectado de allá en ese sentido, pero este es el trato duro del cuerpo, pero Dios no espera eso de nosotros. Dios espera más allá, por eso dice que nuestro cuerpo y nuestra mente, dice, no nos conformemos
a este siglo, que no nos dejemos meter en el esquema del estilo de vida de este siglo, ¿verdad? Mire, hay muchas cosas que si las miramos bien, nos llaman a darnos cuenta de que nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Piense, una cosa sencilla, nada más en la ropa que nos ponemos, ¿verdad? Nada más en la ropa que nos ponemos. Si no tiene una marca tal, entonces parece que no somos algo, ¿verdad? Las zapatillas, si no son Nike o Adidas, o no sé, han aparecido unas marcas nuevas, entonces delante de los demás voy a verme como menos. Y eso es lo que la Biblia dice, no se conformen, no se esquematicen, ¿sí? Ahora, si yo no compro mi ropa en un shopping, entonces mi estatus, ¿verdad? El concepto de mí es un concepto pobre. No, hermanos, acuérdense, Jesucristo nació entre pajas y maderas y anduvo caminando. No nació en un palacio. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, yo sufro por ustedes dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y se refiere a esto, mis hermanos, al estilo de vida, al llamado que Dios nos hace, ¿sí? Que presentemos nuestra vida, que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento. Son dos palabras claves de estos dos versículos, ¿okay? Que nosotros debemos vivir vidas activas, interrelacionándonos como lo hizo Jesucristo, sirviendo y amando. Acuérdense que Jesús mismo en su oración sacerdotal, Juan capítulo 17, le dice al Padre, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y luego sigue en la oración, dice, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, ¿cómo Dios nos va a guardar del mal? ¿Cómo va a estirar esa mano larga, individual para cada uno de los que somos sus hijos adoptados para cuidarnos? No, el guardarnos, vivir una vida en respuesta a la misericordia de Dios tiene que ver precisamente con lo que dice Romanos 8:15. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía no por voces misteriosas, de ultratumba, no, nos guía a través de la luz de la palabra. Entonces, en las circunstancias, en la vida de interrelación, ahí nosotros vamos viviendo la vida práctica. Por eso estos capítulos tienen que ver con la vida práctica y el servicio de lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios no nos enseña procedimientos formales, ¿verdad? Que no impacten a nuestra vida. Dios nos enseña a vivir cosas que impactan nuestra vida y en nuestro diario vivir. Por eso es que nos dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos esquematicemos, como dice la Escritura, ¿verdad? Bien, entonces, cuando nosotros recordamos Romanos 8:4, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es una identidad, una identidad. Y acuérdense que la adopción era, venía a la familia, ¿verdad? Perdía la otra identidad, porque por la nueva patria potestad tenía otra identidad, tanto personal como colectiva. O sea, pertenecía a una unidad familiar. Y por eso la patria potestad se ejercía, era para mantener la unidad familiar y para poderla manejar y llevar como unidad familiar y la vida individual de cada uno. O sea, poner a cada uno en el lugar que le corresponde, por decir así. Y fíjese, esto se aplica a nosotros como el pueblo de Dios, como la familia de Dios, ¿sí? Dios nos adoptó
a una unidad familiar. Y parece que a través de los años entendemos al revés el Evangelio, ¿verdad? Que cada uno arma su kiosco y trata de que a su kiosco no se meta otro que tiene otra intención de armar otro kiosco, ¿verdad? Entonces nos armamos las doctrinas, que en realidad si lo miramos bien, las doctrinas como tal son creación del hombre, porque la palabra de Dios en sí es verdad, es una verdad, pero con vida, no es una palabra, no una verdad de intelecto. Es por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, amados, Dios nos ha llamado a esto, a una identidad. Por eso el llamado es transformados, dice el versículo que leímos, ¿no? Transformados. Y la forma gramatical de esta expresión transformados, la forma gramatical del griego es lo que llaman un continuo intermedio, un presente intermedio o un presente continuo intermedio en el griego, que es continúen siendo transformados. O sea, el proceso no se termina allí, sino que es continuo todos los días, porque a veces creemos que nuestro objetivo que Dios nos trae a la vida como hijos de Él dentro del cuerpo, dentro de la familia, dentro de la iglesia de Dios, es para que lleguemos a ser alguien y cuando alcanzamos a ser ese alguien, listo, hemos logrado el objetivo. No, es todo un proceso de transformación, por eso es lo que se llama la santificación continua. La palabra dice, somos transformados de gloria en gloria, ¿no? Por eso también dice, fíjese que el que crezca firme, mire que no se caiga. Entonces, eso quiere decir que es todo un proceso de continúen siendo transformados. Por lo tanto, es un llamado diario a un proceso diario, ¿sí? No es que tiene un límite, un tope y ya ahí somos, diríamos, Gardel, ¿no es cierto? Una terminología que se usa acá. No. Ahora, la otra expresión que está ahí es renovados. Es el término de una raíz griega que es la raíz anakaim, pero el término que aparece traducido es el término kairos, o sea, renovados es el término que da a entender algo nuevo, pero en calidad, ¿sí? Renovados. No algo nuevo en aparición, sino algo nuevo en calidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos llama a que sumemos calidad de vida conforme a los principios de su palabra. Eso es, que sumemos calidad de vida, ¿sí? Es un llamado de Dios para que cada día sumemos calidad de vida que muestre que somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso es que el espíritu de adopción de hijos, ¿qué hijos, verdad? Adoptados. Ahora, después de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y debido a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tenemos una nueva perspectiva de vida entonces. Por eso es que la Biblia, Dios nos llama a esto. Y esto es una nueva manera de ver el mundo y la vida, ¿no? Con el Espíritu Santo en nosotros y andando con los principios de la palabra. Eso es lo que produce en nosotros una transformación en nuestra mente y en el estilo diario de vida. Si nosotros leemos Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 21 y 22 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, somos llamados a renovar, a no meternos en el esquema de este mundo, sino a renovar nuestra mente, nuestro corazón. Y esto se consigue por el Espíritu Santo y la palabra. No hay otro recurso, ¿verdad? No hay otro recurso. También en Colosenses, el capítulo 3, versículo 1 a 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo les decía que en la adopción, una vez que el nuevo padre, patria potestad, tomaba a su adoptado cuando salía de aquel núcleo del lugar donde salió como hijo adoptado, era como si hubieran enterrado, cerrado una puerta para siempre. Y por eso la Escritura nos dice eso. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y ahora, Dios nos escondió en su familia, nos escondió en sus manos, nos escondió bajo su poder, nos escondió en su misericordia, nos escondió en su amor, nos escondió en todo lo que tenemos como herencia. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Que tenemos herencia en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que en nuestro corazón cada día debe estar. Yo soy un adoptado, pero no a lo occidental. Soy adoptado a lo romano, pero por Jesucristo, que pagó en la balanza de las monedas, puso su sangre. Estando delante mío, yo pertenecía a otra patria potestad, con otra herencia de maldad, de pecado, de infidelidad, de rencor, de odio, sin rumbo, de tinieblas, pero me trajo a la familia de la luz, de la salvación, de lo vil, escogió Dios para avergonzar, ¿verdad? O sea, es entender eso en nuestra vida. Así como los cristianos vemos la realidad totalmente diferente, porque en nosotros, ¿no? Nuestra mente tiene que estar la obra del Espíritu Santo y la palabra juntos, ¿sí? Entonces, es por eso que vemos la realidad de la vida totalmente diferente. Una mente nueva y redimida por el Espíritu de Dios resulta en un nuevo estilo de vida. ¿Sí? Que Dios nos ayude por su Espíritu, ¿verdad? Con su misericordia cada día, a que volvamos y nos levantemos, pidiéndole perdón y tomándonos siempre de su gracia, ¿no? Y que nuestra vida responda a esa misericordia, a esa gracia. Luego entonces, en ese nuevo estilo de vida con el Señor, en medio de todas las circunstancias, ¿sí? En todas las experiencias que podemos tener en la vida, vamos comprobando que las promesas de Dios se cumplen. Vamos viendo cómo Dios va actuando, ¿verdad? Y nuestro corazón y nuestra mente, nuestro interior se van haciendo cada vez más fuerte. Vamos madurando y ese es precisamente el contexto del original del griego, o sea, vengan, transfórmense, entréguense su mente en la medida que ustedes caminan y van viviendo, se van dando cuenta lo que Dios se propuso para sus vidas y van comprobando que Dios está ahí con ustedes, van comprobando la voluntad de Dios. O sea, no es que
me voy dando cuenta a qué me llamó Dios, porque yo recuerdo cuando jóvenes siempre uno decía, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ninguna cosa rara. La voluntad de Dios para nuestra vida es que respondamos con nuestra vida en un nuevo estilo de vida a su misericordia porque nos ha redimido para adoptarnos como hijos suyos, para que tengamos todo a mano, toda la herencia de lo que es Dios, todas las riquezas, como dice Pablo en Efesios, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, esto quiere decir que el término, fíjense, acá nosotros leemos en el capítulo 12, el versículo 2 de Romanos, dice que para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la palabra perfecta es precisamente, en el contexto griego, es la palabra maduro, para que comprobemos que en la medida que vivimos conforme a los principios de la palabra, por la obra del Espíritu Santo de Dios, en nosotros nuestra vida va cambiando, vamos viendo la vida de otra manera. Nos damos cuenta cuántas fallas hemos tenido, cuánto nos hemos alejado y volvemos a acercarnos al Señor, cuánta misericordia tiene y vamos comprendiendo y vamos sacando en claro y en limpio que es mejor, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, ¿no? Y él a veces dice, Pablo, yo quisiera partir mejor y estar con Dios. Se llega precisamente en ese proceso de transformación, de renovación, de no ceder al esquema de lo que este mundo nos propone, ¿verdad? Entonces, la palabra perfecta significa maduro, ¿no? Era un término usado, fíjese, ese término maduro, perfecto, era usado no porque era perfecto, no lo veía, le faltaba nada, no, no, se refería precisamente, por ejemplo, a alguien que se rompía unas piernas, las piernas, ¿verdad? Entonces, era tratado, todo cuidado, y llegaba el punto que esas piernas se recuperaban, ¿no? Esas piernas podían, después de restauradas, volver a ser usadas. A eso se refiere perfecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sin Cristo estábamos vuelto nada, ¿verdad? Y Él ha ido transformando, ha ido sanando nuestra vida, ha ido arreglando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro diario caminar, ha ido arreglando en nuestra vida y nos ha puesto en condiciones de que podemos volver a ser útiles, pero en sus manos, ¿verdad? También ese término se aplicaba a redes, cuando las redes estaban rotas y se las reparaba, ¿no? Y las redes volvían otra vez a estar en buenas condiciones para volver a atrapar peces. Entonces, esta expresión que está acá, ¿no? De que nosotros entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto racional, fíjese que el adoptado también heredaba los cultos de la familia. Ahora nosotros heredamos el culto de la adoración, de la alabanza a nuestro Padre que nos adoptó, ¿verdad? Y nuestro culto racional. Dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuerpo y mente, como dice Tesalonicenses, ¿verdad? Y transformando. No es que ya se acabó el proceso, sino sigan siendo transformados, ¿no? Y a esto se refiere precisamente esta palabra, dice comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, Dios nos restaura para que podamos ser útiles. Entendemos así que viviendo un nuevo estilo de vida con el Señor. Entonces nos vamos dando cuenta que antes de conocerle solo servíamos para alcanzar nuestros objetivos egoístas, ¿verdad? Orgullecernos por nuestros logros, sin importarnos nada a quienes ni a cuántos dejábamos tirados en el camino, heridos, maltratados, lastimados o arruinados.
¿verdad? Pero ahora, el amor de Cristo, como dice el apóstol, nos constriñe. Entonces se abre nuestro corazón para ser bendecidos, pero como le dijo a Abraham, para que seas bendición. ¿Sí? Y esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, entonces, entendemos por la palabra que vale la pena ser un hijo adoptado de Dios. ¿Sí? Nos quedamos aquí y nos queda pendiente al resto del capítulo 12 y lo que sigue. Pero yo creo que lo importante es eso, reconocer que Dios nos trajo de una familia de oscuridad a una familia de luz. Nos trajo de una herencia de perdición y de separación eterna sin bendición a una familia, ¿sí? A una bendición